La relación con el otro no anula la separación, no surge en el seno de una totalidad y no la instaura al integrar en ella al yo y al otro. La situación del cara a cara no presupone además la existencia de verdades universales en las que la subjetividad pueda absorberse y que sería suficiente contemplar para que el yo y el otro entren en una relación de comunión. Estas son palabras iniciales del capítulo 4 llamado Más allá del rostro, del libro Totalidad e Infinito. Un libro sorprendente, diferente dentro del ámbito de la filosofía, pero que deja un sabor de boca, de intelecto, bien interesante, porque Manuel Levinas fue un hombre que nos entregó al rostro de la otredad. Emmanuel Levinas fue un filósofo francés, de origen lituano, judío, nacido el 12 de enero de 1906 en Kaunas, Lituania, y falleció el 25 de diciembre de 1995 en París. Es conocido por su profundo trabajo en filosofía fenomenológica, en ética, y también para aquellos que nos dedicamos al estudio del judaísmo en sus vertientes filosóficas, un gran talmudista. Levinas es famoso por desarrollar una filosofía ética basada en la relación con el otro, como él lo llamó, la ética de la libertad. Y en su obra más influyente, de 1961, que ya he citado, Totalidad e Infinito, Levinas argumenta que la responsabilidad ética surge en el encuentro con el otro humano y que la ética auténtica consiste en cuidar y preocuparse por el bienestar de ese otro antes que el bienestar propio. Su filosofía se opone a las tradiciones más centradas en el ego y busca, en cambio, enfatizar sobre la responsabilidad y la consideración del otro como un ser único e irreductible, que no podemos comprender con simples categorías. Levinas también abordó temas como la relación entre la ética, la filosofía, el papel de la subjetividad en la percepción del otro y la influencia de la religión en la ética. Su trabajo es considerado fundamental en el ámbito de estos aspectos filosóficos y, por supuesto, ha influido en una amplia gama de pensadores contemporáneos. En este sentido, podemos decir que, básicamente, Emmanuel Levinas es uno de los filósofos más influyentes, cuya obra se centra en la ética de la alteridad y la responsabilidad hacia el otro, y ha hecho un llamado de atención para que no nos apoyemos tanto en los intereses única y exclusivamente epistemológicos o metafísicos, sino que vayamos un paso más allá, al paso al que la ética siempre nos va a llevar. Ahora bien, la obra de Manuel Levinas es importante por varias razones significativas en el ámbito de la filosofía y más allá de ella. Uno de los rasgos interesantes que nosotros podemos destacar es lo que él denominó ética de la alteridad. Para Levinas, que introduce este enfoque radicalmente nuevo en la ética, hay que enfocarse en la relación con el otro, con el punto central de la moralidad como su bandera. La idea de esta ética de la alteridad enfatiza la responsabilidad hacia el otro y la importancia de trascender el egoísmo en nuestras interacciones humanas. Esta perspectiva ha tenido un impacto duradero en la discusión ética contemporánea y ha influido en la forma en que consideramos nuestras relaciones con los demás. También otro aspecto interesante es la crítica al pensamiento occidental. Levinas cuestionó la tradición filosófica occidental que a menudo privilegia el conocimiento, la razón y el ego sobre el encuentro con el otro. Su enfoque, en cambio, hace un desafío, una crítica, una llamada a que la idea de que el mundo y las relaciones humanas pueden ser reducidos a categorías y conceptos abstractos no es suficiente y, por supuesto, no puede llenar todos los huecos de lo que realmente somos. En cambio, llama la atención sobre la importancia de la experiencia concreta y las implicaciones éticas de dicha experiencia, no sin llegar a caer en, y esto es lo interesante en Levinas,
una crítica absurda a la razón, sino simplemente diciendo que tiene una medida y que apunta a otra cosa totalmente distinta sobre lo que la ética debe ir y desarrollarse. Otro aspecto interesante también de su obra es la humanización y la responsabilidad. Levinas destacó en este sentido la importancia de reconocer la humanidad en el otro y asumir esa responsabilidad por el bienestar de ese otro. Esto implica que hay una relación directa con la idea de que somos responsables del otro antes de cualquier reflexión teórica o decisión consciente. Su filosofía subraya la necesidad de tratar a los demás con respeto y dignidad, independientemente de las diferencias culturales, religiosas, sociales o económicas. Otro elemento interesante, y que por supuesto ha servido para reflexionar a partir de su obra, es la intersección con la religión. Aunque Levinas no se considera a sí mismo un filósofo religioso, su trabajo tiene consonancias religiosas debido a su énfasis en la trascendencia y la relación con lo divino. Su exploración de la relación entre ética y religión ha influido en debates sobre cómo las creencias religiosas pueden motivar y fundamentar la moralidad. No en vano él, siendo judío y conocedor del Talmud de una manera muy amplia y reconocida por muchos, pues imprimió muchísimo del conocimiento que el Talmud tiene para darle a la filosofía y lo expresó en sus obras, si bien las separó bastante para darse a conocer en dos ámbitos de lectores totalmente distintos, uno dedicado al judaísmo y otro a la filosofía. Pero cuando uno examina estas obras, sin duda alguna transitan entre ellos puentes muy firmes de su pensamiento. Otro elemento importante es la influencia de esta obra, la obra de Levinas, en la filosofía contemporánea, puesto que ella ha influido en una amplia gama de pensadores contemporáneos en campos como los que ya he mencionado, tanto la ética, la filosofía política, la teología, los estudios culturales. Y esto porque sus ideas han sido discutidas y desarrolladas por filósofos, por teólogos, por académicos de todas estas disciplinas. Y esto ha permitido que sus ideas contribuyan a la evolución de la filosofía y en general al pensamiento contemporáneo. Ahora bien, si hemos tenido en cuenta como los elementos en común, ¿cuáles son las enseñanzas implícitas y desde dónde parte, desde qué conceptos, desde qué ideas nos está hablando Levinas? Pues aquí podemos detectar ya varias cosas. Lo primero es que Levinas ve a la ética como filosofía primera, puesto que para él, en realidad, la que guía a todas las disciplinas dentro de la filosofía, en realidad es la voz de la ética, que para él es anterior a la ontología y a la epistemología, y se basa en la relación del sujeto con el otro. Es decir, esa relación es la que funda todo proyecto filosófico auténtico, y de ahí en adelante puede surgir cualquier condición ontológica, epistemológica, metafísica, pero debe basarse sobre esa consideración del sujeto con el otro. En ese sentido, por supuesto, la relación con el otro o lo otro es básicamente ese ladrillo, esa forma básica con la que Levinas nos llama la atención, puesto que para él sostiene que el ser humano no es simplemente un ser autosuficiente, sino que siempre, constantemente está en relación con un otro, y esa relación con ese otro es asimétrica y exige una responsabilidad ética por parte de ese sujeto hacia el otro que lo impele hacia él. El otro es una presencia que siempre nos interroga, que siempre nos obliga a responder éticamente, que nos cuestiona sobre nuestra propia posición y nuestras ideas. Eso nos lleva al tercer término, y es ese concepto de el rostro del otro. Para Levinas, el rostro del otro es la manifestación más clara de la humanidad de ese otro que desconocemos. El rostro del otro también me obliga, me lleva, me cuestiona a responder éticamente todo aquello que yo piense hacer con respecto a él. Esa mirada del otro me despierta de ese egocentrismo que no me permite ser consciente y me aleja de la responsabilidad. Eso me lleva al cuarto término que quiero
destacar de la obra de Levinas, y es la responsabilidad ética, que para él es la base, por supuesto, de todo, puesto que la existencia en realidad se debe a la necesidad de un bienestar, y ese bienestar solo puede estar relacionado con otro, del cual yo debo ser responsable. Y no me puedo nunca, en ningún momento, ni evitarla ni evadirla, sino que debo asumirla como un acto que me permite establecer una relación correcta con el otro. Y por supuesto, esto me llevaría a otro de los 5 términos que estoy queriendo destacar aquí en la obra de Levinas, y es el deseo de salir de uno mismo, ese deseo de ir más allá de las características fundamentales para fundar una ética que en realidad me permita trascender mi egoísmo y esa autocomplacencia constante en la que nos mantenemos y que no nos permite establecer una relación con el otro. En ese sentido, la filosofía de Levinas es rupturista con todos aquellos pensamientos que siempre me llevaban al yo, a esa autonomía, al pensamiento propio como el único medio de libertad. Él, en cambio, nos invita al deseo de salir de uno mismo para llegar y, en realidad, hacer una verdadera y auténtica apertura hacia el mundo y una disposición a la responsabilidad de ese otro a través de un camino totalmente ético. Si nos damos cuenta y si queremos indagar un poco más, detrás de estas ideas, por supuesto, hay unos conceptos básicos que están allí operando y que han hecho que la obra de Manuel Levinas sea compleja, sea siempre interrogada, y que tengamos que constantemente revisarla para saber si estamos entendiendo o no esos conceptos a lo que él ha desarrollado. Veamos algunos de esos conceptos bien importantes dentro de la obra de Levinas. Por un lado está el otro, que para él es un concepto, pues por supuesto, fundamental, ya que lo menciona constantemente en muchas de sus obras. Y con este término básicamente se refiere a la alteridad, la presencia de ese otro como alguien diferente de uno mismo y que no puede ser reducido a una categoría o concepto. El otro es una presencia que siempre está interpelándonos como sujetos y nos obliga a reconocer esa responsabilidad ética que tenemos para con él. Para Levinas, el otro es un ser singular e irreductible que trasciende cualquier categoría o concepto que podamos aplicarle. El otro nos desafía, nos busca ser responsables y desde allí, pues por supuesto, nos transmite un puente, y ese puente no es otro que la ética que necesitamos para comunicarnos con ese otro. El otro término importante es el de rostro, puesto que Levinas ve en esta palabra no simplemente la caracterización fenotípica, sino en realidad una manifestación de la humanidad que expresa una singularidad, expresa una vulnerabilidad, y solo es a través del rostro de ese otro que él logra manifestarse y nos cuestiona, y por lo tanto también desde allí nos da ese llamado para que lo busquemos. El rostro es en ese sentido la manifestación más evidente de la singularidad y la particularidad de ese otro que no logramos captar y que no logramos entender, y solo a partir del rostro logramos generar una idea de ese otro que tenemos que buscar. Otro de los conceptos importantes en toda esta gran obra que compone, está compuesta de diferentes libros, de diferentes etapas de la vida de Emmanuel Levinas, es el concepto de la libertad, que para él no es simplemente el término con el que generalmente se ha entendido esta palabra, especialmente desde las vertientes políticas. Para Levinas, la libertad no es una libertad individualista, sino que en realidad está relacionada con esa responsabilidad hacia el otro. La libertad es la capacidad de responder éticamente al llamado del otro. Es decir, soy libre no solamente cuando hago lo que yo quiero o porque hago lo que yo quiero. Eso sería, de hecho,
uno de las grandes muestras de la esclavitud. Soy libre por el hecho de que tengo la capacidad de ir hacia el llamado del otro y poder responder de una manera adecuada, sin subyugarlo, sin destruirlo, sino atendiendo a la necesidad de libertad de ese otro. Otro de los conceptos, por supuesto, y que tiene una idea totalmente distinta y que él la transforma por completo, es el concepto de ser. Para Levinas el ser no se reduce nunca a una conciencia o al conocimiento que se adquiere. No es una cuestión mental, no es una cuestión de gnosis tampoco, sino que tiene que ver con una idea del exceso que hay y sobreabunda en el universo, una suerte de sobredeterminación que siempre está más allá de nosotros, puesto que el ser nunca se agota en sí mismo, sino que está siempre abierto al otro y a uno mismo para poder generar esa comunicación. Es lo que permite que la comunicación se dé. Otro concepto llamativo es el de finitud, que para él es una condición humana fundamental que nos hace conscientes de nuestra fragilidad y de nuestra vulnerabilidad. La finitud para Levinas es lo que nos hace conscientes de nuestra responsabilidad hacia el otro. Como no somos eternos, como no vamos a permanecer para siempre, yo tengo que mirar al otro y saber qué le voy a dejar, qué voy a transmitir, también cómo voy a revelar mi otredad hacia su mismidad y de esa manera lograr extenderme sin pisotear la mirada de ese otro, sino conectándome, comunicándome, transformando éticamente el mundo a partir de esa relación. Si algunos de los que vienen hasta este momento en el video me han oído y han atendido y quieren abordar, por supuesto, la obra de Levinas, pues yo recomendaría algunos de los siguientes libros. Sin duda alguna, Totalidad de Infinito, una obra publicada en 1961 y que fue con el que inicié en esta ocasión, pues es considerada una de las obras más importantes y ha sido ampliamente estudiada en todo el mundo. En ella Levinas desarrolla su concepto de la ética como filosofía primera y ahí es donde desarrolla por completo este concepto de teoría de la alteridad. Otro documento interesante de su obra es Ética e Infinito, una obra publicada en 1982 y se constituye, por supuesto, uno de sus textos fundamentales. En esta obra, Levinas profundiza en su reflexión ética y en su concepción del otro como fuente de sentido y responsabilidad. Otro documento interesante es El tiempo y el otro, libro publicado en 1948. Allí Levinas desarrolla su concepción de la alteridad y de la responsabilidad ética y pues va a sentar las bases de lo que desarrollará y presentará en obras posteriores. En 1974, Levinas publica un documento llamado De otro modo de ser, de otro modo que ser o más allá de la esencia. Allí él critica la filosofía occidental y desarrolla su concepto de la responsabilidad ética como salida del ser, como la necesidad de ir más allá y atender ese llamado de libertad tal como ha sido entendido, como él lo va a hacer entender a lo largo de su obra. Y el quinto libro que recomiendo en este caso es La huella del otro, publicado en 1963, en el que Levinas aborda la relación entre la ética y la temporalidad, así como su concepción del lenguaje como una suerte de mediación entre el sujeto y el otro. En general podemos decir entonces que sus artículos, sus libros, sus conferencias, su vida misma, en realidad Emmanuel Levinas la dedicó a la enseñanza constante, tanto en la academia como en las instituciones de la comunidad judía en Francia. Su obra ha tenido desde entonces una gran influencia en la filosofía contemporánea y por eso ha sido objeto de numerosos estudios y debates. Dice el filósofo Jean-Luc Marion, en referencia a Levinas, algo que me parece aquí importante citar y decir para subrayar la importancia y la invitación, por supuesto, al estudio de este autor. Cito al filósofo:
Levinas tiene rango de filósofo esencial porque ha formulado cuestiones que nadie antes había visto ni había pronunciado. Sin él, no pensaríamos como hemos pensado en adelante. Con estas palabras del filósofo Jean-Luc Marion, dejo puesta la invitación para que se acerquen a los libros de Emmanuel Levinas, un autor, un filósofo, un pensador, un ser humano que dejó en su obra todo ese sentimiento que tenía por los demás, por el mundo, por introducir un verdadero camino ético a la existencia misma humana. Y por eso, y muchas otras cosas más que, por supuesto, cada uno de ustedes descubrirá a la medida que logren integrarse, entrar en esta obra, considero que este es un autor que merece estar aquí en esta miscelánea.